Retírate joven y rico. Capítulo 3. Cómo me retiré prematuramente. En la primavera de 1999, me programaron para dar una plática a un grupo de aproximadamente 250 banqueros en Los Ángeles. Como yo iba a ser el primer orador de la mañana, volé la noche anterior desde Phoenix, donde vivo. Después de desayunar, me senté en mi cuarto de hotel y me rasqué la cabeza pensando en lo que podía decir a ese grupo de banqueros. Mi plática habitual sobre estados financieros, formación financiera y las diferencias entre un activo y un pasivo parecía inadecuada para ese grupo. Como eran más que banqueros comunes y corrientes, eran banqueros hipotecarios, asumí que conocerían los conceptos financieros básicos de los que yo hablaba con mayor frecuencia, o por lo menos esperaba que así fuera. Mi plática estaba programada para las 9:30 am, ya eran las 8 am y no sabía qué ángulo o qué idea nueva podían ser apropiados para el grupo. Sentado frente al escritorio de mi cuarto, le eché un vistazo al periódico matutino gratuito que el hotel me había proporcionado. En la primera plana había una fotografía de una pareja feliz sentada en su carrito de golf. El encabezado en negritas decía, decidimos retirarnos prematuramente. El artículo proseguía a explicar que el plan de retiro 401K de esa pareja había tenido un desempeño tan bueno en los últimos 10 años en ese mercado bursátil tan floreciente que habían decidido retirarse 6 años antes de lo que tenían planeado. Él tenía 59 años y ella 56. El artículo lo citaba diciendo, nuestros fondos de inversión han ido tan bien que un día nos dimos cuenta de que éramos millonarios. En lugar de trabajar 6 años más, hicimos cuentas, vendimos nuestra casa, compramos una más pequeña en esta aldea de retirados. Pusimos el dinero extra de la venta de nuestra casa en un certificado de depósito de alto rendimiento, redujimos nuestros gastos y ahora jugamos al golf todos los días. Había encontrado el tema para mi plática. Al terminar el artículo me di una ducha, me vestí y me dirigí a encontrarme con los banqueros hipotecarios que me estaban esperando. Exactamente a las 9:30, me presentaron y me llevaron al escenario. Levantando el periódico en el aire, comencé mi plática señalando la fotografía de la pareja recién retirada y repitiendo el encabezado, decidimos retirarnos prematuramente. Luego dije cuáles eran las edades de la pareja, 59 y 56, y leí unos cuantos comentarios del artículo. Bajando el periódico, dije, mi esposa, Kim, y yo también nos retiramos prematuramente. Nos retiramos en 1994. Yo tenía 47 años y ella 37. Eché un vistazo alrededor de la sala y permití que la diferencia de edades y las fechas se hiciera ver. Después de un silencio de aproximadamente 10 segundos, seguí preguntando, entonces déjenme preguntarles esto, ¿cómo es posible que yo haya podido retirarme 12 años antes que él y mi esposa 19 años antes? ¿Qué hizo la diferencia? El silencio era ensordecedor. Tenía un mal comienzo. Sabía que era temprano y que le estaba pidiendo a la audiencia que pensara en vez de simplemente escuchar. Sabía que probablemente sonaba arrogante y presuntuoso al comparar mi retiro prematuro con el de la pareja del periódico. Sin embargo, yo quería dejar en claro mi punto en ese grupo y era demasiado tarde para dar marcha atrás. Me sentía como un comediante de bar que acaba de contar su mejor chiste y la audiencia no se ríe. Presionando dije, ¿cuántos de ustedes planean retirarse pronto? Una vez más no hubo respuesta. Nadie levantó la mano. La incomodidad en la sala estaba creciendo. Estaba muriendo en el escenario. Sabía que tenía que hacer algo rápidamente. Mirando al grupo, pude ver que la mayoría eran más jóvenes que yo.
Los pocos que tenían mi edad no estaban impresionados con mi plática sobre retirarse pronto. Rápidamente dije, ¿cuántos de ustedes tienen menos de 45 años? De pronto hubo señales de vida. Hubo respuestas. Lentamente, las manos comenzaron a levantarse por toda la sala. Calculé que como 60% del grupo había levantado la mano, indicando que eran menores de 45 años. Era una multitud joven que por fin se relacionaba conmigo. Al cambiar mis tácticas, mi siguiente jugada con el grupo fue preguntar, ¿a cuántos de ustedes les gustaría retirarse a los 40 y tantos años y ser financieramente libres por el resto de su vida? Ahora las manos se levantaban rápidamente con más entusiasmo. Estaba empezando a comunicarme un poco mejor y la audiencia parecía estar entrando a la vida. Los participantes de mi edad y mayores comenzaron a moverse en sus asientos mientras miraban a sus compañeros más jóvenes, muchos de los cuales tenían las manos levantadas, indicando que no querían hacerse viejos en la industria. Sintiendo la incomodidad de quienes tenían mi edad o eran mayores, me di cuenta de que necesitaba decir algo rápidamente para no alejar a ese grupo. Sonriendo, hice una pausa mientras las manos iban bajando. Mirando a las personas del grupo que eran de mi edad o mayores, dije, quiero agradecer a los banqueros hipotecarios de este mundo porque ustedes hicieron posible que yo me retirara pronto. No fue mi agente de bienes raíces ni mi corredor de bolsa. No fue quien elaboraba mis planes financieros ni mis contadores. Fueron ustedes, los banqueros hipotecarios del mundo, quienes hicieron posible que me retirara 20 años antes que mi padre. Al mirar a la audiencia, pude ver que parte de la incomodidad se estaba disipando y entonces pude continuar con mi plática. Mi conocimiento de su industria parecía haber ayudado. Calculé que ahora tenía alrededor de 80% de la atención de la audiencia. Siguiendo adelante, repetí la pregunta que ya había formulado, entonces, ¿cómo es posible que yo me pudiera retirar antes que la pareja del periódico y de qué manera ustedes, banqueros hipotecarios, me ayudaron a retirarme pronto? De nuevo hubo silencio. Comencé a darme cuenta de que no sabían de qué manera me habían ayudado. Aunque había ese mismo silencio de muerte, por fin parecían estar más despiertos que unos minutos antes. Decidí dejar de hacer preguntas que ellos vacilaban en responder y seguí adelante. Volviéndome hacia mis rotafolios en el escenario, escribí en letras negritas y grandes: deuda versus beneficio. Volviendo hacia la audiencia, señalé la palabra deuda y dije, pude retirarme pronto porque usé la deuda para dar fondos a mi retiro. Y esa pareja del periódico, la gente con el 401,000, usó el beneficio para dar fondos a su retiro. Por esa razón les tomó más tiempo retirarse. Haciendo una pausa por un momento, quise dejar que lo que había dicho le llegara a la gente. Finalmente, se levantó una mano y alguien preguntó, ¿usted está diciendo que el tipo del periódico se retiró con su dinero y que usted usó nuestro dinero para retirarse? Así es, dije. Yo estaba usando su dinero para adquirir más deudas y él estaba tratando de salir de las deudas. De modo que por eso le llevó más tiempo, dijo otra persona. 12 años más que a usted. Le tomó más tiempo porque usó su dinero, usó su propio beneficio para retirarse. 18 años de vida. Sonreí, asentí con la cabeza y dije, para mí, retirarme a la edad de 47 años me dio 18 años de vida adicional cuando se compara con alguien que se retira a los 65 años. ¿Y cuánto valen para ti 18 años de vida, 18 años de tu juventud? ¿Cuántos de ustedes preferirían retirarse pronto para disfrutar de su juventud, su vitalidad y su libertad para hacer lo que quieran con todo el dinero que necesitan?
Se levantaron manos en toda la sala. Ya no había más sonrisas pegadas a esos brazos. La gente parecía estar volviendo a la vida. Sin embargo, como se esperaba, había quienes estaban sentados con los brazos en el pecho y las piernas cruzadas a la altura de las rodillas. Mi plática no parecía ser demasiado bien recibida por esos individuos. Los cínicos y escépticos querían ser cínicos y escépticos. No parecía que les estuviera llegando. Por lo menos me estaba ahorrando un mal comienzo y algunos miembros del grupo se estaban pasando de mi lado. Un joven de la primera fila levantó la mano y preguntó, ¿le importaría explicar un poco más sobre cómo usted se retiró pronto usando la deuda y cómo usó el beneficio? Claro, dije, feliz de tener la oportunidad de explicar más. Recogiendo el periódico y señalando la imagen dije, esta persona se retiró 6 años antes de tiempo, si los 65 años son la fecha para el retiro, porque la bolsa tuvo un buen desempeño. Así que le fue bien porque invirtió su propio dinero en el mercado. ¿Qué tanto mejor le habría ido si hubiera tomado prestado dinero de su banco y hubiera invertido su dinero en ese mismo mercado? Una oleada de incomodidad pasó por la audiencia. Lo que acababa de decir había molestado a muchos en la audiencia. El joven, ahora con una mirada confundida, dijo entonces, pero nosotros no le prestaríamos nuestro dinero para invertir en la bolsa. ¿Por qué?, le pregunté. Porque es demasiado arriesgado, dijo. Asintiendo, dije, y porque es demasiado arriesgado este retirado tuvo que usar su propio dinero, su beneficio. Su plan de retiro, su 401,000 salió bien y también sus propias acciones. Le fue bien porque al mercado le fue bien. Al mercado le fue bien porque millones de personas, justo como él, estaban haciendo lo mismo al mismo tiempo, así que se retiró pronto. Pero le llevó más tiempo porque básicamente usó su propio dinero, su beneficio, para comprar beneficio en otras inversiones. Resulta interesante que realizó inversiones para las que su industria generalmente no presta dinero por el factor de riesgo. ¿Ustedes los banqueros no prestan dinero a la gente para especular en la bolsa, o sí? La mayor parte de las personas de la sala agitaron la cabeza. Entonces, ¿está usted diciendo que tuvo suerte?, preguntó otra persona. Bueno, estuvo en el lugar adecuado a la edad adecuada y en el ciclo adecuado del mercado, dije. Y cuando la tendencia se revierta, puede ser que ese hombre desee no haberse retirado tan pronto. ¿Y usted usó nuestro dinero para invertir en qué?, preguntó otro participante. En bienes raíces, dije. ¿Para qué otra cosa prestan dinero ustedes? Son banqueros hipotecarios, ¿no es cierto? El joven asintió con la cabeza y dijo tranquilamente, somos banqueros hipotecarios y prestamos dinero para bienes raíces, no para acciones, bonos ni fondos de inversión. Pero que la bolsa no aumentó de valor más que los bienes raíces en los últimos 10 años, preguntó una mujer joven que estaba sentada a unas cuantas filas de la primera. Mi 401,000 tuvo un desempeño mucho mejor que la mayoría de las inversiones en bienes raíces que he visto. Puede que eso sea cierto, dije. Pero tu 401,000 aumentó de valor por un impulso del mercado y por la apreciación del capital. ¿Tienen como política invertir en el impulso del mercado o en la posible apreciación del capital? No como política, dijo la joven. Yo tampoco, dije. Yo no invierto solo por la apreciación del capital. Los valores de mis propiedades no necesitan aumentar su valor para que yo haga dinero. Aunque algunos se han apreciado en gran medida en el mismo periodo y ninguno ha bajado de valor como ha pasado con muchas acciones y fondos de inversión. Entonces, si usted no invierte para lograr la apreciación del capital, ¿para qué invierte?, preguntó la joven. Invierto para tener flujo de efectivo,
dije tranquilamente. ¿Cuánto flujo de efectivo mensual le deja su 401.000 para gastar cada mes? Bueno, nada, dijo la joven. El objetivo de mi plan de retiro es que toda la apreciación de capital esté libre de impuestos para que todo mi dinero se quede en mi cuenta de retiro. No está diseñado para dejarme flujo de efectivo mensual. ¿Y tiene usted alguna inversión en bienes raíces que le dé flujo de efectivo mensual más la parte de impuestos?, le pregunté. No, dijo la joven. Lo único que tengo es un plan de inversión que invierte en fondos de inversión. ¿Y usted es banquera hipotecaria?, le pregunté con una sonrisa maliciosa. Déjeme entender esto claramente, dijo la joven. Usted pidió prestado nuestro dinero para comprar bienes raíces. Cada mes esa propiedad le da flujo de efectivo. Usted y su esposa lograron retirarse pronto porque tenían flujo de efectivo mientras que el resto de nosotros estamos esperando la apreciación de capital de nuestros fondos de inversión y estamos esperando retirarnos tarde en la vida, esperando que la bolsa no tenga una caída cuando nos toque retirarnos. En otras palabras, nosotros le ayudamos a retirarse pronto pero no nos ayudamos a nosotros mismos. Esa puede ser una forma de verlo, contesté. Y por eso estoy aquí para agradecerles a ustedes y a su industria por haber contribuido a mi fondo de retiro. Ustedes contribuyeron con millones para que yo pudiera retirarme prematuramente. Me gustaría hacer que ustedes pensaran en hacer lo mismo por ustedes. Mi tiempo se acabó pronto y recibí un amable aplauso mientras dejaba el escenario. La sala ahora estaba despierta y parecía haber algo de emoción respecto a lo que yo tenía que decir, en especial por parte de los jóvenes. Mientras caminaba a través de la multitud estrechando manos, tuve la oportunidad de escuchar algunos de los comentarios sobre mi plática. Y aunque ellos eran banqueros hipotecarios, todavía podía escuchar los comentarios habituales que siempre escucho de cualquier multitud. Comentarios como: 1. Lo que él dice es demasiado arriesgado. 2. Yo nunca le prestaría dinero. 3. No sabe de qué está hablando. 4. No se puede hacer eso actualmente. El mercado es distinto. 5. Tuvo suerte. Nada más espera a que la bolsa caiga y él venga de rodillas a suplicarnos. 6. Yo no arreglo excusados. Por esa razón no tengo ninguna propiedad de bienes raíces. 7. El mercado de los bienes raíces está demasiado saturado. Pronto va a tronar. 8. ¿Sabes cuántos tipos como él se han quedado sin nada en los bienes raíces? 9. Si su deuda es tan alta, yo no le prestaría nada de dinero. 10. Si está retirado, ¿por qué nos está dando una plática? Mi padre pobre con frecuencia aconsejaba: ve a la escuela, obtén buenas calificaciones, encuentra un empleo seguro, trabaja duro y ahorra dinero. También solía citar otras frases como: no seas una persona que pide ni que presta. Y, un centavo ahorrado es un centavo ganado. O, si no puedes pagar algo, no lo compres. Siempre paga en efectivo. La vida de mi padre pobre habría sido muy buena si hubiera seguido sus propios consejos, pero, como muchas personas, decía lo que pensaba que eran las palabras adecuadas pero no hacía las cosas adecuadas. En cambio, pidió dinero para comprar su casa y sus coches. Nunca invirtió porque siempre decía: invertir es arriesgado. En cambio, intentaba ahorrar dinero, pero cada vez que había una emergencia, sacaba el dinero de sus ahorros. Pidió dinero prestado para cosas que lo hicieron pobre y se negó a pedir dinero prestado para cosas que lo habrían hecho rico. Esas sutiles diferencias son las que hicieron una gran diferencia en su vida. Debido a esas formas de pensar y de manejar su dinero que tuvo toda la vida, no pudo retirarse a la edad de 65 años.
Esto también explica por qué tuvo que trabajar hasta el día en que estuvo demasiado enfermo de cáncer para seguirlo haciendo. Trabajó duro toda su vida y, durante sus últimos 6 meses, peleó por su vida en una batalla contra el cáncer. Fue un hombre bueno y trabajador, que pasó su vida trabajando duro, tratando de evitar las deudas y de ahorrar dinero. Y esas fueron las lecciones sobre la vida y el dinero que intentó transmitirme. Mi padre rico, el hombre que fue el mejor amigo de mi padre, ofrecía diferentes consejos y diferentes formas de pensar con relación al dinero. Solía decir y preguntar cosas como: 1. ¿Cuánto tiempo te tomaría ahorrar $1.000.000? Luego solía preguntar: ¿cuánto tiempo te tomaría pedir prestados $1.000.000? 2. ¿Quién se va a hacer más rico a largo plazo? ¿Alguien que trabaja toda su vida tratando de ahorrar $1.000.000? ¿O alguien que sabe cómo pedir prestado $1.000.000 a 10% de interés y que también sabe cómo invertirlo y recibir una ganancia de 25% anual por ese $1.000.000 prestado? 3. ¿A quién preferirá prestarle dinero el banquero? ¿A alguien que trabaja duro para conseguir dinero o a alguien que sabe cómo pedir dinero prestado y hacer que, de manera segura e inteligente, trabaje duro para él? 4. ¿Quién tendrías que ser y qué tendrías que saber para llamar a tu banquero y decirle: quiero pedir prestado $1.000.000? Y que luego el banquero dijera: tendré los papeles listos para que usted los firme en 20 minutos. 5. ¿Por qué el gobierno pone un impuesto a tus ahorros pero te da una reducción fiscal por estar endeudado? 6. ¿Quién tiene que ser financieramente más listo y estar financieramente mejor preparado, una persona que tiene $1.000.000 ahorrados o una persona que tiene $1.000.000 en deudas? 7. ¿Quién tiene que ser más listo financieramente con el dinero? ¿Alguien que trabaja duro para ganar dinero o alguien que hace que el dinero trabaje duro para él? 8. Si pudieras elegir una educación, ¿escogerías asistir a la escuela para aprender cómo trabajar duro para ganar dinero o preferirías asistir a la escuela y aprender cómo hacer que el dinero trabaje duro para ti? 9. ¿Por qué querría un banquero prestarte dinero gustoso para especular en bienes raíces, pero por qué dudaría en prestártelo para especular en la bolsa? 10. ¿Por qué la gente que trabaja más duro y ahorra más, paga más en impuestos que las personas que trabajan menos y piden más? En lo que respecta al trabajo, al dinero, a los ahorros y a las deudas, es obvio que mis dos padres tenían puntos de vista completamente diferentes. Pero la mayor diferencia de punto de vista era la siguiente afirmación de mi padre rico: a la clase media y pobre le cuesta mucho trabajo hacerse rica porque trata de usar su propio dinero para lograrlo. Si quieres hacerte rico, necesitas saber cómo usar el dinero de otras personas para hacerte rico, no el tuyo. Este libro no es sobre las deudas. Unas palabras de advertencia: este libro no es sobre pedir dinero y caer en fuertes deudas. No obstante, explicaré el uso de la deuda como una herramienta para retirarse pronto y retirarse rico. Como afirmé en la introducción de este libro, el apalancamiento es poder, y el poder se puede usar, se puede abusar de él o se le puede temer. Debemos tratar la deuda como haríamos con un arma cargada, con mucho cuidado. La deuda, al igual que una pistola cargada, te puede ayudar pero te puede matar, sin importar quién la esté manejando. Trata todas las deudas como si fueran peligrosas, así como deberías considerar que todas las pistolas son peligrosas. Remarco esto porque en mi sitio de internet, un joven escribió que acababa de dejar su trabajo, había sacado varias tarjetas de crédito y se había endeudado mucho comprando bienes raíces. Dijo: estoy siguiendo el consejo de Robert y me estoy endeudando mucho con buenas deudas. Primero que nada, yo nunca aconsejaría a nadie que usara tarjetas de crédito para comprar bienes raíces.
Si sabes cómo invertir, no necesitas usar un esquema tan arriesgado para financiar tu inversión. Aunque conozco personas que han invertido en bienes raíces usando tarjetas de crédito, no recomiendo ese proceso, pues puede ser muy peligroso. No recomiendo el proceso porque conozco a muchas personas más que han usado tarjetas de crédito para comprar bienes raíces y han quedado en la quiebra. Lo que sí aconsejo es prepararse y aprender a usar la deuda de manera inteligente. Aunque empecé este capítulo hablando de la diferencia entre deuda y beneficio, este libro no trata sobre la deuda. Este libro trata sobre un tema más importante para cualquiera que quiera retirarse joven y rico. La segunda palabra más importante. En la introducción escribí que mi padre rico decía, las 3 palabras más importantes en el mundo del dinero son flujo de efectivo. La cuarta palabra más importante es apalancamiento. Cuando hablé con los banqueros hipotecarios sobre cómo usé su dinero para retirarme pronto, en realidad estaba hablando de usar su dinero como apalancamiento. Cuando era niño y estaba aprendiendo de mi padre rico, este pasó mucho de su tiempo enseñándonos a su hijo y a mí sobre la importancia del apalancamiento. Antes, en la introducción, escribí que la historia preferida de apalancamiento de mi padre rico era la de David y Goliat. Mi padre rico solía contarnos esa historia tan a menudo como estuviéramos dispuestos a escucharla. Solía decir, siempre recuerden, chicos, que David venció a Goliat porque entendió el principio del apalancamiento. Yo pensé que había usado una resortera, dije. Así es, dijo mi padre rico. En las manos adecuadas, una resortera es una forma de apalancamiento. Una vez que empieces a comprender el poder del apalancamiento, lo verás en todas partes. Si quieres ser rico, debes aprender a aprovechar el poder del apalancamiento. Mi padre rico también remarcaba la siguiente idea, aun si ustedes son tan solo unos pequeñuelos, pueden vencer a los grandes si entienden el poder del apalancamiento. A medida que fuimos creciendo, mi padre rico había encontrado otros ejemplos de apalancamiento. Para hacer que sus lecciones sobre dinero fueran interesantes para su hijo Mac, y para mí, a menudo usaba temas en los que estuviéramos interesados para enseñarnos sus lecciones. Por ejemplo, cuando los Beatles vinieron por primera vez a Estados Unidos, en la década de los 60, y los chicos de mi edad estaban enloqueciendo, mi padre rico estaba impresionado por la cantidad de dinero que estaban haciendo. Durante esa lección dijo, la razón por la que los Beatles hacen más dinero es porque tienen más apalancamiento. Mi padre rico prosiguió a explicar que los Beatles ganaban más dinero que el presidente de Estados Unidos, doctores en medicina, abogados, contadores, incluso él mismo debido al principio del apalancamiento. Mi padre rico decía, los Beatles usan la televisión, la radio y los discos como apalancamiento. Por esa razón son ricos. Fue su hijo, Mac, quien preguntó, ¿la televisión, la radio y los discos son la única forma de apalancamiento? ¿Tenemos que volvernos estrellas de rock para hacernos ricos?, pregunté. En esa época yo tenía 16 años y sabía que cantar no era mi fuerte y el único instrumento que podía tocar era el radio. Mi padre rico se rió y dijo, no tienen que convertirse en estrellas de rock para hacerse ricos sino, la televisión, la radio y los discos no son la única forma de apalancamiento. Pero si quieren hacerse ricos, tienen que usar alguna forma de apalancamiento. La diferencia entre los ricos, los pobres y la clase media son las diferentes formas de apalancamiento que usa cada clase. Los ricos son más ricos simplemente porque usan diferentes formas de apalancamiento y las usan más. Este libro es sobre apalancamiento. Mi padre rico repetidamente nos decía a su hijo y a mí, el apalancamiento financiero es la ventaja que los ricos tienen sobre los pobres y sobre la clase media. También solía decir,
el apalancamiento financiero es la forma en que los ricos se hacen ricos más rápido. Así que los primeros libros de la serie de Padre Rico se enfocaban en el flujo de efectivo. Este libro se enfocará más de cerca a la palabra apalancamiento porque para que tú puedas retirarte joven y rico, necesitarás usar alguna forma de apalancamiento. Fue el apalancamiento, no el trabajo duro, lo que permitió que Kim y yo nos retiráramos pronto. En el siguiente capítulo, este libro entrará en unos cuantos ejemplos más de apalancamiento. Comencé este capítulo con la anécdota de mi plática ante el grupo de banqueros hipotecarios y sobre cómo usé su dinero en lugar de mi propio dinero para retirarme pronto. Ese fue un ejemplo del uso de la deuda como una forma de apalancamiento. El problema con el apalancamiento es que es como un arma de dos filos que puede cortar en ambas direcciones. En otras palabras, una persona puede usar el apalancamiento para avanzar financieramente y esa misma forma de apalancamiento, si se usa mal, puede hacerlos caer financieramente. Una de las razones principales por las que la clase media y pobre trabajan más arduamente, trabajan muchos años más, luchan para pagar las deudas y pagan más impuestos es porque carecen de una forma muy importante de apalancamiento, y se trata del apalancamiento de la educación financiera. Así que antes de que salgas corriendo y pidas dinero prestado para invertirlo en activos, por favor ten en cuenta que la deuda es solo una forma de apalancamiento y que todas las formas de apalancamiento tienen un poderoso filo de ambos lados. Para repetir algo que decía mi padre rico, ¿quién tiene que ser más listo financieramente y estar mejor educado financieramente? ¿Una persona que tiene $1 millón en ahorros o una persona que tiene $1 millón en deudas? El punto más importante que quiero dejar en claro es que este libro principalmente trata sobre educación financiera y, sin importar qué tipo de apalancamiento uses, primero recomiendo recibir educación sobre cómo usar cualquier forma de apalancamiento que te interese. Una sugerencia, mi padre rico decía, si quieres ser rico, necesitas saber cuáles son las diferencias entre una buena deuda y una mala deuda, entre malos gastos y buenos gastos, entre buen ingreso y mal ingreso y entre buenos pasivos y malos pasivos. Como este capítulo trata específicamente sobre la deuda como una forma de apalancamiento, puede ser que quieras hacer una lista de tus deudas buenas y malas. Si no estás familiarizado con las distinciones entre esos conceptos, dicho simplemente, la deuda buena es la que te pone dinero en el bolsillo todos los meses y la deuda mala es la que saca dinero de tus bolsillos todos los meses. Por ejemplo, la deuda de mis departamentos pone dinero en mi bolsillo todos los meses y la deuda de mi residencia, mi hipoteca, me quita dinero del bolsillo todos los meses. Después de que revises tu lista, es probable que quieras pensar qué quieres hacer con tu deuda. Puede que quieras reducir la deuda mala y pensar en incrementar tu deuda buena. Si trabajas en incrementar tu deuda buena, tus posibilidades de retirarte joven y rico mejorarán mucho. Sin embargo, siempre recuerda tratar todas las deudas como tratarías una pistola cargada, es decir, con sumo cuidado.